Muy buenos días para todos. Esta es la presentación de la actividad 4.2, grafos de secuencias de capacidad de la carrera de aprendizaje. Grupo 2, conformado por Paredes, quien les habla, Edwin Gutiérrez, nuestra tutora Nora Benítez. El contenido para esta presentación: tenemos la introducción, presentamos la nueva versión de las tareas de aprendizaje, los grafos de secuencia de cada una de ellas y las ayudas para una de estas tareas de aprendizaje. En la introducción, bueno, retomaremos los conceptos, definiciones e implicaciones de los términos capacidades, errores, secuencias de capacidades, e introducimos el nuevo concepto de ayudas para las tareas de aprendizaje. Para las tareas de aprendizaje, en la nueva versión, en el objetivo 1 tenemos la tarea T1.1 tienda escolar, que tuvo unos cambios, y la tarea 1.2 rampa, que ahora se ubica en el objetivo número 1. Ya vamos a ver cuáles fueron los detalles que cambiamos en esas tareas. Para la tarea 1.1 tienda escolar, antes, en la versión inicial, teníamos esta escogencia, ¿no?, de una propuesta de representación. Hemos cambiado o hemos variado por presentarle al estudiante solamente el esquema o el plano de la cancha que se menciona en la situación, para que él pueda o ellos puedan ubicar esos datos de tal manera que puedan hacer su propia representación, tal como lo indica el objetivo, ¿no? Que sea un poco más compleja para ellos en ese sentido. Para los grafos de esta tarea de aprendizaje, el grafo de capacidades, tenemos lo siguiente. Al comienzo, el estudiante debe justamente proponer una representación pictórica o una ilustración que ubique los datos y elementos de la situación en ese esquema que le hemos dado, en ese plano. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar que el estudiante puede ubicar de diferentes maneras o de forma desorganizada esos datos, el error E2. Luego el estudiante debe hallar un tercer ángulo de los que se forman dentro del triángulo de la representación. Aquí, por ejemplo, podría encontrar ese ángulo, pero que su medida sea negativa en el error E12. Cuando el estudiante plantea las razones y proporciones que plantea ya la estructura de la ley de senos, allí a veces ocurre que el estudiante incurre en el error de escribir el número o la cantidad de la medida del ángulo en lugar del seno del ángulo, que es el error E14. Cuando el estudiante decide cómo va a trabajar esas proporciones, debe repetir el procedimiento para hallar dos lados del triángulo que se forma en la situación, que son las secuencias S6 y S7. La secuencia C9 tiene una nueva capacidad, ya le hemos agregado al análisis cognitivo. Debe hacer una comparación de esas medidas para luego dar la respuesta en la secuencia C8, cuyo error es de pronto cuando no tiene en cuenta todas esas medidas que ha tenido para dar unos argumentos coherentes con la situación. Estos errores que he encerrado los voy a mencionar en las ayudas de la tarea más adelante como ejemplo. Para la nueva versión de la tarea rampa, hemos variado un poco la forma en que se presentan los datos. Hemos tenido en cuenta con más detalle esa normativa técnica colombiana para el acceso a personas con movilidad reducida. Ahora entonces encontramos que se da el ángulo de la rampa actual, de tal manera que el estudiante discutirá con su grupo si la nueva rampa reduce o no la inclinación. Para esta tarea tenemos el grafo de secuencias de la siguiente forma. El estudiante inicia utilizando la propiedad del dos ángulos que forman un par lineal, son suplementarios, teniendo en cuenta ese ángulo exterior que se les da. Luego de que plantean las razones y las proporciones para hallar el ángulo, uno de los ángulos interiores debe despejar el seno del ángulo, ¿sí? Para luego entonces encontrar un tercer ángulo, ya sea utilizando el ángulo exterior con la propiedad de los interiores no adyacentes o utilizando la suma de ángulos interiores igual a 180 grados. De esta manera hay el tercer ángulo. Para el objetivo 2 tenemos las dos tareas. Eh, hemos eliminado de alguna manera la tarea medida, aquella tarea de poca complejidad que se discutió donde se le entregaba y se le quitaba el transportador a los estudiantes, creo que pueden recordarla. En su lugar, la tarea 2.1 dron y la tarea pieza pasa a este, a este nuevo objetivo que es el objetivo 2. Para la tarea dron, en esta nueva tarea se presenta la situación donde un productor audiovisual va a hacer una campaña, digamos, publicitaria de turismo para la ciudad de Santa Marta, donde con un dron va a hacer tomas de video en estos tres puntos que observan en la gráfica, en la bahía, en un parque del centro histórico y en la catedral,
haciendo recorridos completos entre esos tres puntos. Se le dan unos parámetros o unos datos a los estudiantes donde deben comparar la autonomía del dron en distancia con respecto a esos recorridos que va a realizar. Para esta tarea tenemos el siguiente gráfico. Entonces el estudiante hace la lectura de datos, hay el tercer ángulo, utilizando la propiedad de ángulos interiores, teniendo en cuenta que tiene dos ángulos conocidos en la situación. Después de que plantea las razones y proporciones, debe hallar el tercer lado del triángulo. Aunque estas secuencias son de repetición, en este caso se utiliza sus capacidades sin que se repita el procedimiento porque es solo un ángulo que va a hallar. Cuando ya tiene ese recorrido completo, entonces va a utilizar algunos conceptos como perímetro para hacer la comparación que ya mencioné y entregar los argumentos de la respuesta. Para la tarea pieza, hemos variado su presentación o la figura que se presenta, puesto que nos hemos dado cuenta que este ángulo C en realidad es un ángulo obtuso y teniendo en cuenta cómo la calculadora a veces entrega valores para el seno del ángulo, te entrega valores con el seno inverso para ángulos agudos, hemos hecho una variación de tal manera que en los grafos de secuencia ya hemos tenido en cuenta esas capacidades. En este caso, por ejemplo, el estudiante hace la lectura, asocia los datos en los vértices de los ángulos con los lados opuestos correspondientes para plantear las razones y las proporciones, y ya cuando despeja el seno del ángulo encontramos que debe establecer esa equivalencia, ¿no?, entre el seno del ángulo eh, que le dio, que es un ángulo agudo porque la calculadora arroja siempre ese valor, pero teniendo en cuenta la figura debe darse cuenta o debe establecer la equivalencia con su ángulo suplementario, para luego entonces tener los argumentos para responder la pregunta de pieza y poder hacer su modelo, que es lo que se presenta en la formulación. Para las ayudas de los errores que he mencionado con anterioridad para la tarea tienda escolar, tenemos, por ejemplo, para el error E2, donde intercambiaba la ubicación de los elementos de la tarea, por ejemplo, tenemos una pregunta que tenga en cuenta la ubicación de los personajes que se presentan en la situación, cómo están distribuidos David y Pedro, que son los personajes que se presentan, o los elementos de la tarea que están distribuidos frente a frente, que están en diferentes tiros de esquina. O sea, si ha tenido en cuenta eso, cuestionarlo para que revise la propuesta de representación que hace y pueda hacer las adecuaciones. Por ejemplo, para el error E12, donde les comentaba, obtiene un ángulo negativo cuando aplica la propiedad de ángulos interiores, entonces puede tener un ángulo negativo al interior de un triángulo, recordando que la suma debe ser 180, ¿no? Hacer que el estudiante también verifique eso a través de una pregunta. Para el error E14, el estudiante escribe, por ejemplo, 3 metros sobre 15 grados. Le presentamos un ejemplo, si esas son las medidas de lado y ángulo opuestos correspondientes, cómo se expresaría para la ley de senos con este ejemplo que pueden ver ahí. Y para el error de 18, por ejemplo, cuando no tiene en cuenta esos valores puntuales a los que llegó con las medidas de los lados, entonces le hacemos algunas preguntas como, primero, bueno, ten en cuenta quién recorre más distancia, cómo llegaste a esa conclusión, qué operaciones hiciste para poder entonces dar la respuesta a la pregunta que era, ¿cuánto más recorre uno de los dos estudiantes distancia con respecto al otro? Le agradezco su tiempo, estas son nuestras presentaciones y quedamos muy atentos, muy amables.